La fisiología de la sangre es el tema donde la fisiología se expresa al máximo nivel, ¿ya? Porque casi todo es fisiología, o sea, todo se puede responder sabiendo la cascada, la demostración primaria, casi todo, odioso, pero casi todo lo que se le puede ocurrir se le puede responder sabiendo eso, conociendo eso. Entonces, su práctica 5, que ya lo han leído, se habrán dado cuenta que no es un caso ni dos, son 10 casos clínicos que tienen que hacer. ¿Ok? 10 casos clínicos, claro que ¿Para sí. el miércoles? Y eso, esa práctica, yo les he dicho a ustedes, pero lo voy a volver a repetir a Diego, esa práctica es esa respuesta, eso se pone en la pizarra, en grupos de a dos, porque ustedes son 40, supongo que 20 por eso. Cada dos hacen un caso, van a la pizarra y deben ponerle 3, 4, 5, 6, 7 minutos máximo. ¿Por qué? Porque muy parecido van a ser las preguntas en el examen. El examen realmente el 30-40% va a ser preguntas de hemostasia, tanto en teoría como en práctica. Y entonces, yo les voy a preguntar no igual, pero si ustedes hacen esa buena práctica, se lo van a aprender bien más. Tiene que ser en la pizarra, no quiero palabreo, no, tiene que ser práctico, completamente práctico. Por ese motivo, hoy día vamos a pasar hasta donde lleguemos, ¿ya? En la media hora que nos queda. De todas maneras, el día y la siguiente clase es mucho más larga, ¿ya? Porque estás en larguísimo. Entonces, igual que el domingo anterior, este domingo no irán a la playa, ¿no? Pues, haremos para tratar de avanzar lo que nos falta de hoy y avanzar lo siguiente. Porque yo quiero, como yo a ustedes les voy a enseñar las dos clases, yo quiero la segunda clase no demorarme, ya lo describía, porque no sé cómo les enseñé en la práctica. Yo quiero poner ejemplos y realizar que ustedes practiquen y me respondan. Es la única manera que ustedes entiendan. De verdad que la mujer se entiende con ejercicio. Igual se lo voy a pasar con Daniela y con Valeria. Yo tengo siempre unos gráficos, algunos en inglés, otros en español, donde está literalmente todo resumido. Ustedes tienen que aprender. Si se lo aprenden, van a ver que va a ser muy sencillo. Entonces, por favor, lo voy a pasar con ellos. Eso vamos a hacer. Porque el tiempo, la unidad probablemente sea la mitad del examen, un poquito más. Y así que eso tienen que. Y lógico, no se olviden que cuando pase ya febrero, el día de la amistad, el día del amor, ustedes van a estar dando así como han dado ustedes, van a estar dando su estrés de psicología, ¿verdad? Profesor, nos va a vayan felices nuestro amor. Y ahí nomás, el 2 miércoles estarán acabando el curso, donde tendrán que recordar todo lo que han hecho en ese examen, porque es un examen final. Estos casitos no es nada. Comencemos entonces, a ver. Vamos, entonces para asustarles para que se pongan las pilas, ¿ya? Celebrarán San Valentín en marzo. Entonces, silencio, por favor, si quieren conversar afuera de hemostasia. ¿Cuál es la definición de hemostasia? Primero, es un proceso fisiológico. Entonces, como todo proceso fisiológico, tendrá un objetivo. Es un proceso fisiológico particular. ¿Cuál es el objetivo de la hemostasia? El objetivo de la hemostasia es evitar la pérdida de sangre. Evitar la pérdida de sangre. Silencio. Pero ¿por qué digo que es un proceso fisiológico particular? Porque este proceso solo se va a desencadenar o va a iniciarse cuando ocurre un evento. ¿Qué evento debería ocurrir para que haya pérdida de sangre? Si estos son vasos sanguíneos, no porque la sangre está en. ¿Qué debería ocurrir para que se lleve sangre? Tendría que haber una lesión del vaso sanguíneo. Es decir, lo que desencadena la hemostasia es una lesión endotelial, porque el endotelio es el endotelio que recubre los vasos sanguíneos. Una lesión endotelial o una lesión vascular. Entonces, el primer concepto que quiero que les quede claro es que este proceso solo fisiológicamente, siempre hablamos fisiológicamente, solo debe desencadenarse cuando. ¿Por gusto? No, solo cuando hay lesión de un vaso sanguíneo. Si no hay eso, no tendría por qué iniciarse. Así sea ultramicroscópico la lesión, no debería iniciarse solo en ese momento. Entonces,
¿Qué elementos participan en la hemostasia? Hay tres elementos principales. Uno, el mismo vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos. ¿Qué elemento forme? Las plaquetas. ¿Y qué elemento del plasma? Los factores de la coagulación. La hemostasia en realidad ocurre de manera simultánea, eso es como ocurre en la vida real. Pero académicamente, todo lo que vamos a aprender es como si fuera un paso tras otro, un paso tras otro. ¿Sí? En la vida real eso es casi simultáneo, ¿no? Pero para que se entienda se enseña así. Los vasos sanguíneos y las plaquetas, la hemostasia tiene como dos etapas, digamos. Y una primera etapa que es la hemostasia primaria. Y los factores de coagulación son parte de la hemostasia secundaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la hemostasia primaria? Formar el tapón plaquetario o coágulo transitorio, ¿no? Tapón plaquetario. ¿Y cuál es el objetivo de la hemostasia secundaria? Ya formar el coágulo definitivo, ¿no? El coágulo definitivo. Pues si ustedes se dan cuenta, es como que hay un agujero en la pista, le ponen tierra, ¿no? Y piedras ahí para que ya los carros no se atasquen ahí, pero luego ya vendrá la municipalidad y ya pondrá el asfalto, la riega para que se pueda quedar nuevamente, ¿ya? Quedar como antes. Entonces no se olviden. ¿Entendido hasta ahí? Hemostasia primaria y secundaria. Entonces, siguiente concepto. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un mini resumen de cómo son los elementos de la hemostasia primaria, o sea, cómo están normalmente o cómo funcionan en condiciones normales, ¿no? Cuando no se ha desencadenado la hemostasia. Entonces vamos a empezar primero hablando un poco de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son conductos que transportan la sangre, que están recubiertos. La sangre está en contacto con estas células planas, que van a aprender en histología, células planas de una sola capa, que se llaman células endoteliales. Y las células endoteliales recubren el interior del vaso sanguíneo. Entonces se conoce como endotelio. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la hemostasia solo se va a desencadenar cuando hay una lesión vascular. Entonces, quiero que ustedes mismos se pongan a pensar. La hemostasia se va a desencadenar solo cuando hay una lesión vascular. Miren, antes de avanzar con esta parte. ¿Qué circula en la sangre? Hay vasos sanguíneos, hay elementos fortes, ¿no? Sí. ¿Plaquetas hay o no? Sí. Hay cientos de miles de plaquetas. ¿Qué había en el plasma, dijimos? Factores de la coagulación que están ahí circulando, o sea, en realidad ustedes se dan cuenta, en un vaso sanguíneo normal está el vaso sanguíneo, está la plaqueta y están los factores de la coagulación, ¿sí o no? Pero sin embargo, se miran, pero no se tocan. ¿Se ven? No, o sea, si están andando, se miran, no se tocan para nada. ¿Por qué? Porque no hay presión baja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que deben haber células en el endotelio que evitan Así es. Eso quiere decir entonces que el endotelio, ¿qué sería? ¿Un endotelio? ¿Es un endotelio que está dañado? No. Es un endotelio sano. Entonces, lo que hizo está muy bien. Eso quiere decir que si la lesión vascular provoca la hemostasia, significa que algo ocurre ahí. Significa que el endotelio pierde alguna propiedad o alguna capacidad que tiene, o alguna característica. Entonces, mi endotelio sano, porque ahí está contenida sangre, debe tener algo que evita que, pese a que están las plaquetas, están los factores de coagulación, están los vasos sanguíneos ahí, se miran, No se toca. pero nunca se van a tocar jamás, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué propiedad tendrá el endotelio sano, Rosita? Eso, tendrá una propiedad anticoagulante. Tiene una propiedad anticoagulante, ¿no? El endotelio sano tiene una propiedad anticoagulante.
¿Cuáles son esos mecanismos que le desarrollan anticoagulantes? Son muchos. Vamos a hablar de dos. Otro vamos a hablar cuando hablemos de anticoagulación. Y hay muchos más en sus diapositivas. Hablemos de dos. El endotelosano está constantemente secretando dos sustancias. Puse todos los nombres, ¿sabes? Después le pongo otro nombre y siempre nos enseñamos. Una llamada prostaglandina. Prostaglandina I2. Prostaglandina I2. Sus siglas son PG I2. O también llamado, también se llama prostaciclina. Estas son moléculas que en farmacología lo van a ver hasta por gusto. Prostaciclina, ¿no? Y también secreta otra sustancia llamada, un derivado de la actina, llamada óxido nítrico. Pero ¿qué peculiaridad, qué particularidad tienen estas dos moléculas? Que ambas tienen dos efectos. Ambas tienen dos efectos. Un efecto es que producen vasodilatación. Y el segundo es que inhiben, o sea, disminuyen la agregación plaquetal. ¿Entendido? Disminuye la agregación plaquetal. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Producen vasodilatación e inhiben la agregación plaquetal. ¿Qué cosa es vasodilatación? Es cuando el vaso sanguíneo incrementa su luz, su diámetro. ¿Y por qué? Voy a escribir mejor esto, yo también es usted, no sé qué. Pero ¿por qué la vasodilatación tiene propiedad anticoagulante? ¿Qué pasa si hay vasodilatación? ¿Se dilata el vaso? Si el vaso se dilata, se vuelve grande, va a entrar más sangre, por lo tanto va a circular con más fuerza, no va a evitar que esté tocando. Y además también le va a dar más espacio, ¿no? Si acá abrimos más espacio, ¿se van a pegar menos o no? Claro. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido hasta ahí entonces? ¿Ya? ¿Tampoco? ¿Todavía no entiendes tan feo escribo? Sí, escribo horrible yo. Esta es mi mejor letra, con esfuerzo. Si escribiera como en el hospital, pues sí entender. Hablemos. Sí. Lo que está en verde, coágulo, ¿qué dice? Definitivo. Pregunten. No entiendo. Entonces, ahora vamos a hablar de otra célula, de otro elemento de computación primaria. ¿Cuál será? De las plaquetas. Silencio, chicos. Entonces, esa sería una plaqueta. Esa sería una plaqueta, pero una plaqueta que esté en estado particular. Es una plaqueta que se encuentra en reposo. ¿Ya? Entonces, que no lo crean, las plaquetas están en reposo. ¿La plaqueta es una célula? No. Es un fragmento De la célula. celular, una célula más grande llamada megacariocyto. Entonces, como todo fragmento, es un fragmento de célula, tiene una membrana, ¿ya? Una membrana celular. Tiene citoesqueleto, tiene citoesqueleto, tiene proteína actina, ¿ya? Tiene citoesqueleto. Luego tiene otra particularidad, tiene invaginaciones de membrana. ¿Qué significa una invaginación? Que se mete hacia adentro, es decir, la membrana se mete así, se mete así la membrana. ¿Qué más tiene? Además de eso, también tiene formaciones membranosas, pero que no son invaginaciones, sino como vesículas grandes que están en el interior, ¿ya? Una formación membranosa como cisternas, como unas bolsas grandes que están metidas ahí. ¿Qué más tiene? Tiene una barbaridad de receptores en su superficie. Y en la membrana hay bastantes receptores. Receptores. ¿Qué más tiene? Tiene un montón de gránulos.
unos gránulos que son muy abundantes, lo voy a poner de color rojo, están en gran cantidad, en gran cantidad, en gran cantidad, ¿no? Los más abundantes. Y otros gránulos que están en poca cantidad, ¿ya? Están con verde color negro. ¿Ya? ¿Qué son todos los que hemos dibujado? Tenemos membranas, citoesqueletos, receptores, que son las cositas azules. Estas formaciones membranosas que se imaginan, esto de aquí, se llama un sistema de comunicación, sistema canalicular o tubular abierto, ¿no? Porque está en contacto hacia el exterior. Esta formación membranosa que no esté en contacto con el exterior se llamará todo lo contrario. ¿Cómo se llamará? Sistema tubular cerrado o denso. Tubular cerrado. Esos gránulos, escúchenme, abundantes, que están en gran cantidad, se llaman, los rojitos, son los gránulos alfa. Muy bien, gránulos alfa. Y los de color negrito, que son los menos abundantes, son los gránulos densos. Gránulos. ¿Entendido? Gránulos. Bien. ¿Qué más? Entonces, veamos algunas características de estas cosas. ¿Para qué sirve el sistema tubular abierto? Uno, es una vía de salida. Por ahí van a liberar su contenido. Liberación del contenido de los gránulos. Liberación del contenido de los gránulos. Por ahí sale el contenido de los gránulos. ¿Qué más? Sirve como reserva, reservorio de membrana. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Así es. Y también como reservorio de receptores. Es decir, estas cosas azules que son receptores, también hay receptores aquí, pero que están escondidos. ¿Ya? Bien, reservorio de receptores. ¿Entendido? Reservorio de receptores. ¿Qué más? Sistema tubular cerrado es básicamente un sitio como depósito de calcio. Muy bien, depósito de calcio. ¿Qué contenido tienen los gránulos alfa que son los más abundantes? Los gránulos alfa básicamente tienen en el interior puras proteínas. Por ejemplo, factores de la coagulación. Tiene factores de crecimiento, no solo hematopoyéticos, sino también de otros tejidos. Factores de crecimiento. Y también tiene reguladores, incluso citoquinas. Diré reguladores no. Los factores de crecimiento tienen receptores y también puede haber citoquinas. Mientras que los gránulos densos son más fáciles. Los gránulos densos tienen cosas muy puntuales. Tienen iones, calcio, magnesio, tienen nucleótidos, ATP, ADP, y tiene aminas vasoactivas como la serotonina. ¿Entendido? Entonces, hermano, si usted ve estudiado, cuando viene el gránulo alfa es un listón. Pero ustedes miran, son todas proteínas. Mientras que los gránulos densos solo son iones, nucleótidos y aminas. ¿Entendido? ¿Entendió hasta ahí? Muy bien. Entonces, si la plaqueta tiene una forma de reposo que es redondita, ¿cree que tendrá otra forma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque si le pongo reposo es porque hay otra forma. Así es. Y hay una forma llamada activa. ¿Cómo será esa plaqueta? Esa plaqueta que está bonita, bien peinadita. Miren, una plaqueta de reposo en activa es así. Esa es una plaqueta que se encuentra activa. ¿Entendido? Esa es una plaqueta que se encuentra activa. Que nota, había un cambio de forma, ¿sí? Y tiene un montón de esas proyecciones. ¿Cómo se llama eso? Filópodos le dicen, ¿no? Sí. En los organismos celulares, pero eso en plaquetas se llama filópodos. Se llama filópodos. Entonces, de ahí ahora van a entender cuál es la función de eso. ¿La plaqueta tiene núcleo? No. ¿Crea membrana nueva? No. Y entonces, ¿cómo es que esta plaqueta queda redondita? Ocurre tantas
membranas adicionales para formar esos filtros. ¿De dónde salieron? Del sistema tubular abierto. Entonces, esto que estaba metido, ¿qué pasó? Se abrió. Salió Fuera. hacia afuera, ¿entienden, no? A eso se refiere que es un reservorio de membrana. ¿Entendido o no? Porque esos brazos que tiene la plaqueta no los ha creado, simplemente lo que estaba metido ha salido hacia afuera. Entonces, esos van a ser el conector de la plaqueta con el. Eso vamos a ver luego. No te adelantes. Lo que quiero que entiendan es primero que la plaqueta cambia de forma, pero el cambiar de forma no significa que hace cosas diferentes, no, simplemente sus mismas estructuras las coloca en una disposición diferente. Y además, ¿qué más? Los receptores que estaban escondidos aquí, ¿qué pasa? Van a salir hacia la superficie. Y eso vamos a ver que tiene una importancia altísima cuando leemos la computación. ¿Entendido? Y lógico que todos esos bracitos han salido porque su aparato contráctil, su sistema de sea contraído. Todas son proteínas contráctiles que han contraído, están contraídos para poder polimerizarse, para poder salir. Es una plaqueta activa. ¿Han entendido entonces la definición de reservorio de membrana y de receptores para que no se confundan? ¿Sí o no? Sí. Entonces continuamos. ¿Cuál es tu duda, Piero? Te veo mirando así en mi Si no preguntas, tú debes aprovechar ustedes y preguntar a todos sus profesores así. A veces deben ir a la universidad. Porque si vienen para yo decirles lo mismo que ustedes las digamos, no tiene ningún sentido. Ustedes tienen que, en su mente, ya no son niños de colegio. Así tengan 16, 17 años, sean menores de edad. Ya no son niños de colegio. Su pensamiento de colegio tiene que terminar. El profesor viene y todo lo que dice el profesor se le cree. Yo me puedo estar equivocando. Hasta les puedo estar mintiendo. Ustedes me tienen que respetar, me tienen que decir, preguntar, no que me hagan a mí ver más y yo enseñarles mucho más a ustedes. ¿Entienden o no? Pero esa tiene que ser su labor, son ustedes universitarios. No son de colegio, chicos, por más que se sientan niños, ya no son así. Ya tienen que dejar eso. Es su tercer ciclo, para todos es tercer ciclo que están llevando. Entonces, tienen que dejar así. A todos sus cursos, ustedes tienen que sacar el máximo provecho de sus clases. Pero si vienen a sus clases solamente para escuchar lo mismo que podrían leerlo, no van a aprovechar nada. ¿Me comprenden? ¿No? Tienen que venir y preguntar y en sus prácticas igual. Así el profesor se enoje, no tiene por qué enojarse, porque esa es nuestra labor. ¿No? Y si no sé algo yo, buscaré la respuesta y luego se la diré. Y si ustedes encuentran algo que conteste lo que he dicho, perfecto, aprendemos. Así es la única manera de aprender. ¿Entendido? Entonces, ¿entendió esta parte? Perfecto. Entonces, hay un video que les pediría que lo vieran. Dentro del video que les he compartido, de grabaciones de teoría, hay un video que dura solo 5 minutos, ¿ah? Poquito más que una canción de esas que escuchan en YouTube. Poquito menos, poquito más. Que esté en inglés, que dice, el título del video es Modelo Celular de la Población. 5 minutos, no es más de 5 minutos. Modelo Celular de la Población. Mírenlo, porque van a entender muy bien estas cositas que estamos hablando. Está en inglés, pero están las palabras más importantes aparecen abajo escritas. Y van a entender mucho de lo que vamos a hablar después. Porque este video explica cómo ocurre la población en la vida real. ¿Cómo ocurre la población en la vida real? Entonces, vamos a empezar con la presentación primero, porque lo que vamos a ver ahora es como si fuera pasito a pasito. Y cuando vean ese video, ustedes me dirán, así no hay profesor. ¿Por qué no sigue enseñando eso? Y ahí les voy a explicar por qué se sigue enseñando eso. Entonces, ¿qué pasa cuando mi endotelio ocurre algo así? Miren, este es mi endotelio. Usted está en su rotación de histología. Creo que cae el miércoles, 14 de febrero. Después de su examen, se enteran de que le dan sus notas, se arañan, se muerden los labios y se dañan su vaso sanguíneo. Más a Ya estoy. entonces, ¿qué habrá? Una lesión vascular. El endotelio ya no está sano, se rompió. Hay una lesión vascular. Entonces, ¿qué es la lesión vascular? ¿Qué va a desencadenar? La hemostasis. Entonces, el primer punto
que creo que se va a hacer lo que está haciendo ahí. En todo el vaso sanguíneo, en la parte superior. Solo donde está. Entonces, el primer punto, la hemostasia solo debe ocurrir donde está la lesión. Mira, es un vaso sanguíneo que tiene, digamos, estamos viendo en dos dimensiones, ¿no? En realidad es hacia alrededor. Acá ocurre solo ahí, el resto no tiene por qué hacer nada diferente. ¿Me entienden o no? Solamente ahí. Entonces, ¿qué sucede? Este segmento, ¿seguirá siendo un endotelio sano? No. Ya no es un endotelio sano. Entonces, si ya no es un endotelio sano, ¿esta propiedad la seguirá manteniendo? No. Ya no tendrá esa propiedad habitual. ¿Me comprenden? Entonces, ahora van a ocurrir una serie de eventos. Y la primera etapa de la hemostasia primaria es lo que se conoce como la fase vascular. Entonces, el vaso sanguíneo responde desde el inicio ante la lesión. ¿Y cómo creen ustedes que responde? Solo hay una manera de responder. Y esa es la vasoconstricción. ¿Pero qué vendría a ser la vasoconstricción? La disminución de la luz del vaso sanguíneo. Justo le estoy diciendo ahí, en la próxima práctica tiene que ser todo empezar. Porque ese no está. Ya, entonces sí les va a tocar conmigo eso. Sí, eso Gracias. entonces, esa es la. Entré en pánico. Silencio. Imagínense el vaso sanguíneo a toda la lesión. Ante la abertura. ¿Qué va a pasar cuando haya, para qué hace vasoconstricción? Va a haber redundancia y va a ser uno, si reduce su tamaño va a pasar menos sangre, se va a perder menos. Y ustedes igual tienen una cosa que le encoge, el agujero también se va a hacer mucho más Pequeño. entonces también va a disminuir. Pero si eso hace la vasoconstricción, entonces ¿por qué mejor no cierro todo el vaso sanguíneo? Y así se pierde sangre. ¿Por qué no haría eso? ¿Qué pasaría si este es el vaso sanguíneo? La sangre viene de ahí para acá y aquí está la lesión. Y cierro esto. Allá hay más tejido, ¿cierto? ¿Le seguirá llegando sangre? No. Entonces no puede haber una vasoconstricción total que se cierre por completo. Entonces, ¿qué ocurriría? Que el tejido que está después de esa zona no va a recibir tejido de hipoxia y va a haber necrosis, lesión tisular, lesión celular. ¿Entienden? Entonces la vasoconstricción, ¿qué es? La vasoconstricción va a quedar siempre listo. Ahí se va a quedar. Entonces en este agujerito ya no va a quedar sin más. Ahí tendrán que venir luego aquí las lágrimas. ¿Entendido? Pero la vasoconstricción no es tan sencilla, no es que vas aquí de repente disminuye su luz. Tiene que haber un mecanismo que lo hace. Y lo hace por tres mecanismos. Primer mecanismo, está en su bus, en el zapatólogo ahí, y de repente le quiere robar el celular. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se dejan robar como así? ¿Qué hacen? Si le quieren arrancar su mochila, Le entrego. inmediatamente, ¿eso cómo se llama, Valeria? Reflejo. Entonces, la primera vasoconstricción, su mecanismo es una vasoconstricción reflejo. Hay una vasoconstricción reflejo, es como un reflejo a la lesión. ¿Me comprende? Segundo mecanismo, que es lo que vamos a hablar acá. ¿Qué pasa con este endotelio? ¿Me han entendido, no? La primera parte de la vasoconstricción es un reflejo solamente. Sí. Es un espasmo miogénico que se llama. No le dije solo otro grupo. El reflejo se llama espasmo, puede ser miogénico. Cada caso es el número se llama reflejo. Pero eso no es suficiente, durará horas, minutos u horas, mejor dicho, pero no dura permanentemente. Entonces tiene que haber un segundo mecanismo. Entonces vayamos acá. Este endotelio dejó de ser endotelio sano. Por lo tanto, perdió su propiedad anticoagulante. Entonces, si yo más bien en este momento quiero reparar eso, ¿qué favoreceré? La coagulación. Entonces, este endotelio dejará de producir esto de acá y producirá cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes? Una molécula llamada tromboxano A2, sus siglas son TXA2. Entonces, es un endotelio laminado. Endotelio laminado. Tromboxano A2 y además produce también otra molécula que se llama endotelio.
endotelios. ¿Qué efecto tienen estos dos? Los dos hacen un mismo efecto. Comparten un efecto que es la vasoconstricción. Pero además, solo el tromboxano, no confundir, solo el tromboxano tiene un efecto que es todo lo contrario de la prostacyclina, es decir, un aumento de la agregación plática. Luego vamos a ver qué es eso. ¿Entendido, no? Muy bien. Entonces, hay una vasoconstricción refleja, hay una vasoconstricción local, porque es solo en esa zona, por fenómenos locales, que está dado por el tromboxano A2 y por la endo. Pero hay un mecanismo más intenso que produce una vasoconstricción más duradera. Los músculos que están alrededor de los vasos son inervados por quién? Por el sistema nervioso. El sistema nervioso consciente, ustedes pueden decir a su arteria aorta contraíte y se va a contraer, relájate y se dilata. No, ¿sí o no? No. Está entonces inervados por el sistema nervioso autónomo, que es el sistema que gobierna todas esas funciones de nuestro organismo salud que no son conscientes, ¿entendido? Entonces, y el sistema nervioso autónomo tiene dos grandes componentes, el simpático y el parasimpático. En este caso, el encargado de la vasoconstricción es el sistema nervioso simpático. ¿Y cuáles son los neurotransmisores del sistema nervioso? Dos. La epinefrina y la norepinefrina. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, hasta ahí quedamos. Por favor, silencio. A sus delegadas, a Valeria y a la señora, les voy a enviar el domingo va a ser la reunión, porque el sábado está haciendo todo, tengo trabajo. Para que ustedes, para tener la clase, avanzar lo más posible de la otra. Silencio, y el día lunes, si no vienen leyendo,